Este fanfic no es mío, su creador es Betelgrim el payaso y dejaré su perfil de Wattpad en la descripción. Bueno, esto lo haré rápido, la mayoría ya decidió cómo quieren que suba los capítulos que falten de este fanfic y serán con la mínima edición. Y como verán, hoy les traigo un video de 2 capítulos, espero que lo disfruten, y como faltan pocos capítulos para que estemos al día con el fanfic, decidí que el próximo video será una especie de especial adelantado de los 2000 suscriptores. Y vendrán los capítulos que falten de este fanfic. Ahora comencemos con los saludos. Saludos para Alma de Alatreón, Ignacio Z y por último Adeiro. Ya terminado los saludos y sin más palabrerías, que comience el capítulo. La división de los muertos. Capítulo 7, protegiéndose del cambio viral. En la ciudad de Tokonosu, en el puente que conecta a otra ciudad, se puede ver muchas personas corriendo de miedo, cruzando las grandes rejas metálicas y barricadas que terminó destruido por un extraño zombie con enormes brazos, aplastando no solo personas vivas sino también a los zombies que estaban en su camino. ¿Qué mierda es esa cosa?, dijo uno de los policías temblando junto a otros policías. Disparaban seguidamente al extraño zombie, pero las balas no le hacían nada, que la mayoría de policías terminó aplastados y otros partidos en 2 partes, por sus grandes brazos. No podemos hacer nada contra ese monstruo, debemos irnos, señor, dijo uno de los policías, pidiendo a su superior que debe dar la orden de retirada de todos los demás policías. Maldita sea, se supone que nuestro deber es salvar a los civiles. El policía de mayor rango tenía mucha cólera, ya que no quería abandonar a estas personas que escapaban del extraño zombie. ¡Cuidado!, gritó uno de los policías al ver que uno de los civiles que escapan terminaron aplastados por un tractor oruga. El extraño zombie levantó otro tractor oruga con un conductor adentro que había intentado aplastarlo, pero fue en vano, ya que era muy fuerte de lo normal. El conductor del tractor oruga intentó salir del vehículo, pero fue muy tarde, ya que el extraño zombie lo terminó botando del puente, cayendo al mar y muriendo ahogado por la fuerte corriente del mar. Tantos policías que dispararon al extraño zombie había sido en vano, solo para terminar aplastados, y otros fueron botados del puente cayendo al mar. Todos los policías que han logrado ayudar a evacuar a los civiles y podido contener a ese monstruo, deben retirarse para otro nuevo plan, dijo el policía de mayor rango con odio a sí mismo, al dejar a su suerte a los que no consiguieron escapar, ya que tenía que aceptar los hechos. Ya no podía perder más policías de lo que ya perdió, además que el otro puente también estaba en la misma situación. A pesar que la mayoría logró escapar, todo terminó en un desastre en el puente. Ahora todos los zombies de la ciudad de Tokonosu cruzaron el puente para invadir la siguiente ciudad, y así expandirse poco a poco para dejar sin escapatoria a los supervivientes. Mientras tanto, en el Might Café, Takashi se encontraba mirando desde lejos del grupo, al ver que sus compañeros habían cubierto una manta larga a los cadáveres de los hermanos que murieron por culpa del extraño zombie que los había sorprendido. Ahora mismo estaba decepcionado de sí mismo por las cosas que resultaron que no esperaba que pasaran. ¿Komuro-san, todo está bien?, preguntó Toshimi junto a Misuzu, preocupadas al ver que su compañero se estaba un poco excluyendo de los demás, ya que se reunieron con ellos nuevamente. Todo está bien, solo quería darle unos momentos a los demás por velar por los que murieron. Takashi empezó a mirar su brazo izquierdo vendado, después de ver la cosa que parece ser parte de él. En un inicio creyó que se trataba de un parásito, pero cuando estaba en el baño hizo algo horrible al querer sacarlo con un cuchillo de la cocina. Ese extraño gusano o tentáculo se regeneró, dando a entender que es parte de él, y sería en vano arrancarse el brazo entero, por lo que debe estar extendido en todo su cuerpo. Aún así, nada lo va a detener. Él ya hizo una promesa a sus compañeras y lo va a cumplir hasta el final. No me digas que acaso Misuzu solo pensó que su compañero tenía hambre otra vez. Claro que no, no es nada lo que piensan. Yo, Takashi, solo miro a otro lado sonrojado, pero luego unos segundos recordó a aquella chica que era igual ella. Si bien recuerda, su nombre era Saeko Bushijima. Ella también es una estudiante su misma academia y tenía muchas preguntas que hacerle, pero ahora debe andar suelta matando a otros supervivientes. Esa chica que te atacó creo era la campeona del torneo de Kendo del año pasado, dijo Toshimi, al recordar aquella loca chica que atacó a su compañero cuando vio que su máscara se rompió. Al igual que su mejor amiga, fueron testigos al reconocer el rostro de la desconocida. Creo que ella era nuestra senpai, su salón está al lado del nuestro, dijo Misuzu, que también la había reconocido a la misteriosa chica.
Su nombre es Saeko Bushijima, nunca creí que ella terminaría el mismo destino que yo, dijo Takashi, ya que desde un inicio se sentía apenado por esa chica, pero ahora parece que piensa lo contrario después de matar a esas personas. ¿Tú la conoces?, preguntó Toshimi. Bueno, yo y unos amigos solo la vimos una vez en ese torneo de kendo del año pasado. Takashi recordó un año antes de que todo esto comenzara. Flashback. En un pequeño estadio se podía ver a Takashi y unos amigos ver algunas participantes que está a punto de ganar el torneo. La ganadora es Saeko Bushijima de la Academia Fujimi, dijo el referí, y todos los espectadores de la Academia Fujimi gritaron de emoción. Ella en verdad es asombrosa, dijo Takashi al ver la gran habilidad de Saeko al derrotar a todos sus oponentes sin dificultad para llegar a las finales del torneo. Bushijima Senpai es la número 1, dijo Morita levantando un gran guante que dice la número 1. Esperaba ver algunas participantes un poco más adultas, y Mamura miraba alrededor de las participantes que perdieron ya que él tenía un gusto por las mujeres mayores. Creo que casi todas las participantes son de nuestra misma edad, dijo Hirano, ya que la mayoría son de muchas escuelas o academias. La decepción la trajo un amigo y Mamura se sentía engañados por sus amigos que pensó que lo habían traído aquí por algo que valía la pena ver, que decidió mejor sacar un cigarrillo para fumar a pesar que este lugar está prohibido fumar. Cuando Takashi se salió de su asiento para comprar unos bocadillos, casualmente pasó por un pasillo solo para ver a un chico que estaba triste, que miró que se le cayó una carta, que lo terminó recogiendo y ver que era una carta de amor. Cuando siguió su camino se detuvo al ver en su camino al ver al fondo del pasillo, nada menos que Saeko, quien estaba sola y llorando, por lo que pudo pensar que no fue una buena confesión de amor que esperaba cuando vio al chico triste irse, pero luego no supo saber si sus ojos lo engañaban o no, ya que vio la expresión triste de la chica que se habían cambiado a una sonrisa siniestra como si su acción era todo actuado. Creo que mejor me voy. Takashi rápidamente se escondió para luego irse lentamente sin que descubra que la observó. ¿Sabes? Es de mala educación que un hombre acose a una mujer, dijo Saeko, ya que sabía que él estaba escondido. Takashi no sabía qué decirle cuando vio su expresión, pero al final se le ocurrió decirle algo. Lo siento, no pude evitarlo, yo solo estoy sorprendido por lo optimista que eres al rechazar a muchas personas sin sentir culpa por sus sentimientos no correspondidos. Takashi sabía que no fue su intención haberla observado, ya que fue solo una casualidad. Eso es cosa de chicas, pero veo que ellos son los únicos rechazados, dijo Saeko al ver que Takashi tiene la mirada de alguien que fue rechazado por una amiga de la infancia. ¿Cómo lo sabes? Takashi quedó sorprendido al ver que ella pudo ver a través de él. Solo adivine, lo siento, por eso tampoco pude evitarlo. Saeko soltó una risita burlona al ver que Takashi solito se delató de su respuesta, él solo se rascó la mejilla de la vergüenza. Después de hablar unos minutos, se llevaron muy bien ya que ambos tenían algunas cosas que tenían en común. Ya veo, una promesa de meñiques también es algo sagrado, ya que mi padre una vez dijo que si esa persona rompe su promesa, no es digna de amar a esa persona quien se le prometió. Saeko podía entender bien los sentimientos que Takashi por esa chica, pero tarde o temprano tiene que superarlo, ya que por dentro ella misma sabe que es un juego de niños. Lo sé, además que ella fue quien me lo prometió, dijo Takashi con una cara deprimida. Puedo entender cómo te sientes, pero te daré un consejo. Saeko estaba a punto de decirle un consejo, pero fue interrumpida por una compañera que resulta ser su siguiente oponente en el torneo. Ahí estás, no hagas perder tiempo, Bushijima, nuestro duelo ya está por empezar y tenemos cuentas pendientes, dijo una chica con mucha rivalidad. Lo siento, pero estaba hablando con un compañero de la academia. ¿En serio? Por un poco pensé que era tu novio, aunque eso sería imposible para una Ase. La chica se burlaba de su oponente que iba a mencionar algo, pero Saeko la termina interrumpiendo sacando su katana de madera y a punto de golpearla, pero la otra chica con una sonrisa burlona ya había sacado también su katana de madera, chocando ambas armas al mismo tiempo. Si vas a provocarme, hazlo en el torneo, ¿de acuerdo? Saeko dijo de manera amenazante a la chica. Está bien, pero no me hagas esperar. Ufufufu. La chica se retira burlándose de su oponente. Lo siento por lo que acabas de ver, pero debo irme. Saeko se disculpa con Takashi ya que ella estaba a punto de iniciar un pleito y se retira del lugar. Claro, Takashi estaba sorprendido por la habilidad que tenían ambas, pero eso no importaba ya que volvió a su asiento donde estaban sus compañeros. Cuando Saeko estaba preparándose para enfrentar a su siguiente oponente, estaba ocultando su odio a aquella chica que parece conocerla. Después de que se despide de Takashi para irse, ella se había olvidado preguntar el nombre del chico que habló recientemente.
Cuando Takashi volvió a su asiento para ver a sus compañeros que observaban para ver el último oponente de Saeko, no era nada menos que la misma chica que ya había visto Takashi hace un momento. Llegas justo a tiempo, Takashi, parece que Busujima-senpai estará en muchos problemas, dijo Morita emocionado al ver el siguiente oponente de Saeko. ¿Sabes quién es ella?, preguntó Takashi, ya que notó que su oponente es la misma chica que había visto recientemente. Ella es Miori Doumon y es la campeona a nivel internacional de Kendo, al igual que su familia que ha sido por generaciones. Morita se preguntaba por qué alguien tan conocida por el mundo vendría en un torneo no tan importante. Cuando Takashi se distrajo, lo decía Morita, luego volteó a ver que la pelea ya había terminado y Saeko había derrotado a Miori sin problemas. Todo el público quedó estupefacto, pero luego todos gritaron de emoción. Eso no me lo esperaba. Morita no podía creer que Saeko lograra ganar sin ningún rasguño a un oponente muy formidable. No puedo perder, juro que. Miori no aceptaba su derrota. Intentó levantarse, pero le dolía su brazo para continuar, por el fuerte golpe que le dio Saeko con su katana de madera. Puedes usar todos los trucos sucios que quieras, ya que ni siquiera estás a mi par para ser un rival. Saeko le dio la espalda, no le importaba si su propia familia la llegara a ver una asesina, al menos que era 1000 veces mejor que ser hija de una familia de yakuza como es Miori. Fin del flashback. Fue la primera y última vez hablé con ella cuando ganó el torneo. Takashi quiso seguir contar más detalles sobre Saeko, pero fue sorprendido cuando recibió un pellizco en la mejilla. ¡Auch! ¿Y eso por qué?, preguntó Takashi confundido al sobarse la mejilla, quedándose un poco rojo. Por nada, dijeron ambas amigas al mismo tiempo. Era algo obvio que estaban un poco celosas, ya que Takashi no dejaba de hablar de ella y parece que tenía curiosidad de saber más de ella. Disculpen, me deje llevar, aún no he olvidado que es una amenaza para todo el grupo. Takashi espera no encontrarse con ella de nuevo, ya que si eso pasa, todo el grupo estaría en graves problemas. Después de terminar de conversar con sus compañeras, se acercó a hablar con Takuso cuando terminó de despedirse de sus compañeros fallecidos. Había unas cosas que su compañero no le había contado para llegar aquí sin problemas, a pesar que había muchos zombies en el camino. ¿Un dron los ayudó?, preguntó Takashi sorprendido, ya que jamás había visto uno en el camino. Sí, nos guió por caminos libres de zombies. Takuso estaba agradecido quienquiera que sea el dueño de ese dron, pero a pesar de eso nunca les advirtió que habría un extraño zombie mucho peor que el anterior que había matado a Kuro. A veces pienso que no debimos seguir a ese dron, tal vez Hideki y Jinami estarían aún vivos, dijo Takuso arrepentido de aceptar la ayuda de ese dron. No te culpes, sé que habrá decisiones que tomemos tendrá sus consecuencias. Takashi se preguntaba a sí mismo si él nunca hubiera sido mordido y cualquiera de sus compañeros habría sido mordido, como Isasio Rei, pero lo hecho está y nada lo puede cambiar. Lo sé, por eso Naomi y yo tomamos una decisión dijo Takuso, pero fue interrumpido por Takashi. Darme el liderazgo no cambiará el hecho que haya consecuencias. Takashi había notado que las acciones de su compañero de que tomara liderazgo fue como un medio de escape de sus errores. Pero tú aceptaste, dijo Takuso, pero fue interrumpido por Takashi cuando le dijo lo siguiente. Sí, lo hice porque prometí que no dejaría morir a nadie más desde que los encontré en la academia, pero solo tengo una condición, quiero que me apoyes si vuelvo a ausentarme. ¿Qué? Pero es casi lo mismo que volver a ser líder de nuevo, ya no quiero cometer otro error. Takuso tenía sus razones y era debido que la mayoría que murió eran sus amigos del salón que siempre lo apoyaban, mientras que el resto eran desconocidos a excepción de la profesora Ayashi, pero aún así sentía que ya nadie podría volver a confiar en él. Que nuestros 3 compañeros hayan muerto no te hacen un mal líder, no tenían las armas para lidiar estas clases de problemas, como estos extraños zombies. Takashi ahora tiene las armas para que su grupo pueda protegerse, solo el único problema era que supieran al menos usarlas. Aunque jamás he usado un arma, temo a disparar a una persona que no sea zombie, dijo Takuso mirando el arma que tiene su mano. Por suerte no tenía balas, ya que los saco para evitar un accidente o se le escape un arma. Lo sé, pero puede que ahora tengamos que tomar decisiones radicales por el bien del grupo, si no puede que un compañero más termine muriendo, dijo Takashi recordando a Saeko que había intentado matar a sus compañeras, y él no había dudado en querer matarla. Después de que Takashi terminara de hablar con Takuso, todo el grupo notó que ya era muy noche, además que estaba lloviendo, que la mayoría usaba las colchonetas de dormir que habían usado de la tienda anterior. La mayoría del grupo dormía en el segundo piso, que era un ático, que fue una buena decisión para ellos, mientras que él hacía guardia de cualquier extraño zombie que intente entrar a la puerta principal a la fuerza. Nadie va a entrar.
Takashi estaba recostado en una pared con su Uzi 9 mm, mirando las ventanas y puertas cerradas, pero tarde o temprano podrían ser tomados por sorpresa por los zombies, que no podía perder la vista haciendo guardia, pero por desgracia solo pasó una hora y él se había quedado dormido. En otras calles muchos supervivientes se encontraban encerradas en sus propias casas por miedo que les aguarda afuera, pero otros que estaban perdidos buscaban un refugio, pero no todos tenían la misma suerte de ser recibido por otros supervivientes que otros tomaban medidas radicales disparando puertas y matando otras familias para adueñarse de sus casas. Mientras que una casa que parece que estaba bien protegida, todas las ventanas estaban clavadas con muchas tablas de madera y la puerta estaba lleno de candados. ¿Cuánto tendremos que soportar esto?, preguntó una mujer de edad asustada al escuchar los gritos de ayuda de muchos supervivientes y otros disparando mientras derriban casas para esconderse. No sabía cuál era peor, los zombies o los otros sobrevivientes armados. Si eso pasa, tendremos que defendernos, dijo un hombre de edad con un hacha de bombero. Estaba decidido en matar a cualquiera que intente entrar a la fuerza. Cuando pasaron una hora notaron que el ruido de los disparos de la gente se detuvo, cuando la señora de edad miró en un pequeño hueco de las tablas de madera que estaba clavadas en la ventana. Miró que solo había una cantidad de zombies que no solo tomaron las calles, también entraron a algunas casas. La pareja de ancianos estaban aliviados, pero aún así no podían confiarse demasiado que alguien llegara a entrar a la fuerza. Cuando la señora de edad estaba preparando la comida, le dijo a su esposo que le llevaría comida a una niña que resulta ser su vecina, y han estado cuidando de ella desde que sus padres se lo encargaron cuidarla. Alice, te traje la cena, ¿puedo pasar?, dijo la señora de edad tocando la puerta de una habitación que le pertenecía a su hijo, pero ahora desde que ocurrió esta apocalipsis zombie no saben nada de él y esperan que aún siga con vida junto a su nieta. Sí, dijo la niña triste sentado en su cama al saber que sus padres nunca vinieron por ella. Tranquila, sé que todo este problema se solucionará, dijo la señora. Le trajo en una bandeja un plato de curry dejándolo en el escritorio. Se acercó y se sentó al lado de la niña para consolarla. ¿Crees que mis padres están? Alice quería llorar ya que esperó a sus padres por horas y aún no han llegado, por lo que podía pensar que ellos terminaron como los zombies. No digas eso, yo sé que aún están tratando de hacer lo posible para venir por ti. La señora de edad terminó abrazando a Alice para consolarla. Mientras que el hombre de edad estaba sentado en su sillón, prendió la tele, pero dejaron de transmitir más noticias desde lo que ocurrió en el puente. De repente escucho un ruido afuera, por lo que puede suponer que son los zombies vagando por las calles, pero parece que fue todo lo contrario cuando escucho que alguien estaba llorando. Quien quiera que sea, no lo dejaré entrar, susurró el hombre de edad. Terminó por escuchar a alguien raspando la puerta de la casa, que decidió tomar su hacha de bombero para tener que lidiar con el intruso y solo para llevarse una perturbadora sorpresa. Mientras tanto Alice comía tranquilamente el curry. La niña había olvidado lo delicioso que preparaba cuando su vecina, porque siempre cuidaba de ella mientras sus padres se ausentaban, y ahora se estaba un poco más tranquila. Está delicioso. Alice sonrió dulcemente a su vecina con una gran sonrisa, mientras se terminaba todo el curry. Me alegra que te sientas mejor ahora. Si quieres puedo contarte un cuento antes de que duermas. La mujer de edad sacó un pequeño libro del escritorio. Recordaba cuando le contaba un cuento a su hija cuando tenía la misma edad de Alice. Gracias, aún yo creo que su hija siga viva y también vendrá a salvarlos, dijo Alice con mucha esperanza. Ella quería saber cómo era su hija porque jamás lo había visto, y su vecino le mostró una foto de su hija diciendo que era una chica muy trabajadora que daba todo por su familia hasta volverse dueña de un Mike Café, y su nieta trabajando también ahí. La mujer de edad sonrió ante las palabras de Alice, pero todo ese ambiente cambió cuando escucharon un fuerte golpe en la sala. Ambos salieron. Ella salió de la habitación, pero antes decidió cerrar la puerta. ¿Qué está pasando?, preguntó Alice preocupada al seguir a su vecina, pero ella lo detuvo. Todo está bien, iré a ver lo que ha pasado, volveré unos segundos, lo prometo. La mujer de edad puso una triste sonrisa y entonces cerró la puerta con muchos seguros. Espere, quiero saber qué está pasando. Alice quiso abrir la puerta pero era inútil, pero luego escuchó un ruido fuerte en la sala con gritos desgarradores de sus vecinos. No, por favor, déjalo, gritó la vecina desesperada, y se escuchó un golpe fuerte. No te acerques a mí, regresa con Alice, huyan por la ventana, por favor, gritó el hombre de edad desesperado. Tú no, cariño, por favor, no voy a dejarte aquí. La mujer de edad lloraba al ver a su esposo que había sido contagiado por algo que intenta entrar a la fuerza. Vete ahora, no podré contenerla mucho tiempo. Va a entrar.
dijo el hombre de edad para luego se escuchó otro golpe fuerte, muchos gritos de desesperación para ambos al terminar escuchando el llanto de una mujer llorando y todo terminó en un oscuro silencio. Alice estaba asustada al escuchar lo que pasó, solo retrocedió asustada al ver una sombra venía debajo de la puerta mientras lo raspaba, pero luego escuchó a alguien llorando que la niña decidió acercarse un poco pensando si podría ser alguien normal o uno de sus vecinos. ¿Hola? ¿Alguien? Por favor, Alice susurró asustada entre lágrimas hacia aquella persona que estaba cerca de su puerta, solo para que al final retrocediera y cayera hacia atrás al ver como una mano entera con largas uñas afiladas, como si fuera metal terminaron perforando la puerta dejando un hueco. No, por favor, que alguien me ayude. Alice estaba aterrada al ver que el rostro de la extraña zombie que se mostraba en el hueco de la puerta y pudo reconocer que era nada menos que la hija de sus vecinos que había visto en la foto, entonces todo terminó un grito de horror de la niña cuando la puerta se terminó abriendo. Mientras tanto en el Might Café, Takashi se había despertado asustado debido a una horrible pesadilla que parecía muy real, pero luego de unos segundos se calmó al ver que las puertas y ventanas cerradas aún siguen intactos, se había quedado dormido al estar sentado en el suelo mientras se apoyaba en la pared. Takashi estaba a punto de levantarse, pero se percató que a su derecha estaba Toshimi durmiendo envuelta en una manta, mientras que a su izquierda estaba Misuzu, también estaba durmiendo envuelta en otra manta. Creí que estarían durmiendo arriba con los demás, susurró Takashi, al ver sus dos compañeras durmiendo en cada hombro de él. Era inútil irse a pesar que era más seguro estar en el segundo piso con los demás, pero al final solo sonrió tranquilamente ya que no quería despertarlas ya que se veían muy lindas mientras dormían. Takashi miró su brazo mientras tocaba la pequeña venda que cubría este extraño gusano o tentáculo que era parte de él ahora. Lo más extraño es que es justo el mismo brazo que Saeko le había cortado anteriormente y fue una de las terribles experiencias que había sentido al perder una extremidad externa, a pesar que lo recuperó a su facultad de regeneración. Pasaron horas, por fin ya era de día que todo el grupo se había levantado y estaba listo para subir la furgoneta, siguieron su camino hacia la siguiente casa más cercana. Una de las siguientes casas en ir era de Naomi y pudieron llegar sin problemas esta vez, sin encontrarse con otro extraño zombie. ¿Es aquí?, preguntó la profesora Ayase. Naomi asintió alegremente junto a su novio Takuso que pudieron llegar. Cuando todo el grupo salió de la furgoneta, miraron a su alrededor si no había un zombie o uno dentro de la casa de su compañera. Lograron entrar ya que Naomi tenía las llaves de su casa y notó que sus padres no le habían puesto seguro a la puerta. «Papá, mamá están aquí». Naomi recorrió el lugar de la casa junto a Takuso pero no encontraron a nadie, dando a entender que se habían ido ya que además no había zombies adentro. Takashi miró alrededor de la casa cuidadosamente con el resto de sus compañeros. Morita pasó de curioso por la cocina y casualmente se encontró un blog de notas en la mesa de la cocina que lo terminó leyendo lo que estaba escrito. ¿Los encontraron?, preguntó Takashi a sus compañeros. No están, mis padres se fueron, dijo Naomi. Ella esperaba poder encontrar a sus padres, pero al final ellos se habían ido sin decirle nada. Takuso también esperó encontrar a sus padres en la misma casa de su novia, ya que ambos padres de la pareja se conocen desde hace mucho tiempo. Creo que dejaron esto antes de irse. Morita les entregó un blog de nota que estaba escrito. Naomi terminó leyendo la nota y vio que era la letra de su madre. Al terminar de leerlo puso una gran sonrisa de felicidad al igual que novio Takuso que al ver las siguientes hojas estaban también la letra de su padre. Nuestros padres están en el supermercado Taie, dijo Takuso muy feliz. Ambas parejas sabían dónde estaban sus padres y seguro los deben estar esperando. El resto del grupo se sintieron felices por sus compañeros que lograron encontrar a sus padres. Solo había un problema y era que ese lugar donde se encuentran sus padres está demasiado lejos, además que todavía deben buscar los padres de los demás que aún podrían estar cerca en el camino. Bueno, ahora iremos por los demás padres más cercanos, dijo Takashi, preguntando a algunos del grupo quién vivía más cerca. Pero debemos ir por nuestros padres, dijo Naomi un poco preocupada. Si sus padres estarán bien en ese supermercado. No se preocupen, iremos por ellos después de ir a la siguiente casa más cercana. Ahora sabemos que sus padres están bien, dijo Takashi, porque ahora deben residir en esta casa aquí hasta el siguiente día. El sol aún no se ha ocultado. Morita notó que Takashi estaba muy preocupado mirando mucho las ventanas como en este momento alguien apareciera para matarlos a todos. Lo sé, pero hace mucho que ninguno de nosotros se ha bañado durante estos días, ¿verdad?
Preguntó Takashi con una pequeña sonrisa, provocando que algunos miembros del grupo se mirara fijamente y se alejaron al olerse a sí mismo, notando que apestaban a muerto, debido por los zombies que se habían enfrentado. Pero el peor de todos era Takashi, porque últimamente desde su encuentro empezó a oler, como un cadáver que está a punto de descomponerse. Algo que él mismo recién lo notó, y era mejor no saber las razones. Al menos le sirvió un motivo para que la mayoría del grupo se pusieran de acuerdo que podrían quedarse hasta el siguiente día. No puedo creer que las cosas sigan peor que antes. Morita intentaba cantar mientras tocaba su guitarra para tranquilizar a todo el grupo con su supuesta y hermosa melodía, mientras que las mujeres se bañaron primero. Olvida la música, ahora mismo debemos hacer un plan para estar preparado ante cualquier extraño zombie que nos intente tomar por sorpresa, dijo Takuso, mientras sacó un mapa que tenía la casa de su novia, que mostraba todos los lugares de la ciudad de Tokonosu. La siguiente casa que iremos es de Kawamoto, ¿verdad?, dijo Morita, cuando su compañera mencionó a todo el grupo que ella vivía cerca de la calle que ahora se encuentra todo el grupo en este momento. Aunque para llegar así a su casa, tendríamos que pasar por aquí para llegar más rápido, Takuso señalando con su dedo una parte del mapa a cierta calle que parece guiarlos por un túnel. Creo que sería complicado ir por ese camino, podría haber muchos zombies, que lo mejor sería refugiarnos temporalmente en esta mansión, dijo Takashi señalando por otra calle le hacía muy conocido, porque en ese lugar se encontraba una casa de una de sus amigas de la infancia. ¿Quién vive por ahí?, preguntó Morita, muy curioso por saber el ricachón que habita en esa mansión. Saya Takagi, dijo Takashi recordando que ella no vino a la academia cuando todo este horrible apocalipsis zombie comenzó, por lo que puede suponer que logró refugiarse en su casa. ¿Cómo pude olvidarme de ella? Nunca vino a la clase ese mismo día cuando aparecieron estos bastardos caníbales, dijo Morita recordando a una de las chicas impopulares de la academia Fujimi. Takashi sabía que su amigo la nombraba así debido que ella lo rechazó más de 3 veces. Me pregunto si ella estará bien, dijo Takashi preocupado por su amiga de la infancia. Mientras Takashi y Takuso discutían, Morita estaba distraído mirando la pistola de color dorado que Takashi le había ofrecido. Por suerte el arma no estaba cargado porque podría cometer un accidente al disparar a un compañero accidentalmente. Me muero por probar esta belleza en esos malditos caníbales, y más a los anormales. Morita tenía curiosidad cómo su amigo habría logrado conseguir estas armas. Takashi no quería contarle mucho la verdad de cómo el dueño de esas armas, que los vendía de forma ilegal en una tienda, que al final terminó asesinado por un extraño zombie, y lo peor de todo de cómo terminó comiendo su cadáver. Ten cuidado, no vayas a cometer una estupidez. Takuso quiso quitarle el arma. Tranquilo, no tiene munición, dijo Takashi sin ningún problema, solo para ver lo equivocado que estaba, para ver que casualmente se soltó un disparo en el techo. Ups, lo siento, dijiste que no tenía municiones. Morita estaba asustado y aliviado al mismo tiempo de haber lastimado a sus 2 compañeros. Takashi estaba molesto consigo mismo que le terminó quitando el arma. ¿Acaso quieres que nos descubran?, dijo Takuso molesto con Morita, porque que soltó un ruido que podría atraer zombies en este momento o por la noche. Olvídalo, fue mi culpa, creo que nadie es perfecto. Aprender a usar armas en un instante. Takashi había jurado que las armas no tenía municiones, pero también recordó la duda de sí mismo que tenía en que su grupo estuviera ya armado para defenderse de los extraños zombies y psicópatas como Saeko, pero olvidó lo inexperto que era la mayoría y no pueden aprenderlo en un instante. Cuando los 3 chicos discutían los siguientes planes, sin darse cuenta que afuera estaba el dron observando de lejos, el dueño del dron puso un gran sonrisa y luego se retiró. Mientras tanto, en el baño era grande con 2 duchas y una bañera, permitió que la mayoría de las mujeres se bañara. Nunca pensé que tenían un baño tan grande. Por un poco pensé que tendríamos que tomar turnos, dijo la profesora Ayashi demasiado feliz, lavando su gran cuerpo con jabón en una de las duchas. Es muy grande para 2 familiares, dijo Kawamoto confundida, ya que su compañera mencionó que solo vivía con sus padres. Es porque antes nuestra familia era grande, dijo Naomi un poco triste, mientras se bañaba dentro de una tina de baño. Mientras en la otra ducha Toshimi estaba muy pensativa, que su mejor amiga se dio cuenta de eso. ¿Toshimi, pasa algo?, preguntó Misuzu preocupada mientras se llenaba un poco de champú en la cabeza para luego echarse un balde de agua. No es nada, es lo que Toshimi quería contarle a su mejor amiga, pero quería evitar que Naomi, Kawamoto y la profesora Ayashi llegaran a escuchar.
Ella recordó lo que pasó anoche en el Might Café, cuando ella y su mejor amiga bajaron del segundo piso para ver a Takashi que se había quedado dormido, pero también lo que más la tenía confundida fue el vendaje que tenía en su brazo, ya que él podía regenerarse. Cuando Toshimi le quitó un poco el vendaje sin que su compañero se despertara, logró ver algo poco visible como si fuera un gusano o tentáculo que parecía querer salir de su piel, algo que había aterrado a ambas amigas cuando casualmente una de ellas lo tocó y el extraño parásito se movió un poco por sí solo como si tuviera mente propia. Quisiera que habláramos con Takashi lo que pasó anoche, susurró Toshimi preocupada. Misuzu pudo darse cuenta a lo que su mejor amiga se refería. Ambas quisieran saber si existe una manera de salvar a su compañero de lo que le está pasando. Mientras tanto en la sala Morita notó que Takashi estaba actuando muy extraño últimamente porque no dejaba de mirar afuera por la ventana con un Uzi 9 milímetros. Si era por los zombies podía entenderlo que estuviera muy alerta, pero su amigo lo conocía muy bien por la expresión que tenía y puede que no se trate de los extraños zombies o zombies normales. ¿Un extraño zombie nos está acechando?, preguntó Takuso preocupado al observar a Takashi que no dejaba de ver la ventana, para estar obligado que tomar un arma. Lo dudo porque cuando pone esa expresión puede que signifique dos cosas, la primera sería es que siga pensando en su amor no correspondido, siga con vida o tiene una loca acosadora que lo está acechando y viene a matarnos a todos para reclamarlo, dijo Morita según su suposición. ¿En serio? Es lo más ridículo que he escuchado, dijo Takuso confuso por la suposición de su compañero que le pareció algo estúpido. Lo conozco desde mucho tiempo, es como un libro abierto para mí, dijo Morita con mucha confianza de sí mismo. Sé que estás ahí y tarde o temprano aparecerás, susurró Takashi seriamente mientras apretaba fuertemente su Uzi 9 milímetros listo para disparar, a pesar que no había olvidado lo peligrosa que era cuando lo había torturado y no tenía oportunidad contra ella, pero aún así buscará una manera para lidiar con ella. Mientras en otra calle demasiado lejos, se podía ver una casa muy decente por fuera, pero por dentro era una carnicería porque había muchos cuerpos mutilados. En el baño se podía ver una bella chica de cabello morado que resulta ser Saeko, se estaba echando un balde de agua a todo su cuerpo después para luego echarse otro balde de agua, pero extrañamente estaba de color rojo. Achú. Parece que alguien no deja de pensar en mí con mucho temor, dijo Saeko al estornudar con una gran sonrisa al mirarse en el espejo como uno de sus iris de su ojo era de color rojo, mientras se sobaba cada parte de su cuerpo con el jabón. Recordó el dolor de sus hombros y pierna cuando la habían mordido por primera vez. Flashback. En aquella calle se podía ver a Saeko sola tras haberse separado de Rei, Isashi y la profesora Shizuka, estuvo corriendo y escapando de la horda de zombies. Ella intentó una manera de volver a encontrarse con los demás. Pero justo había otros zombies en su camino que no dudó en cortar a cada uno para luego ver que había una pequeña tienda que podría refugiarse temporalmente para esconderse de los zombies que aún la seguían desde lejos. Creo que los perdí. Saeko miró que la horda de zombies se habían ido por otro camino. Justo en ese momento miró alrededor de la tienda, que vendían ropa pero había muchos cuerpos en el suelo. Casualmente miró que había máscaras de zorros japonés que terminó tomando uno y miró entre la ropa una gabardina negra que era justo de su talla. Cuando siguió buscando más cosas se percató que había otros zombies en alguna de las ropas. Ella estaba lista para matarlos pero por una extraña razón quedó paralizada al ver un bebé gateando y unos niños que eran los zombies. No dejaba de temblar, ella misma se preguntaba por qué ese cuerpo no podía moverse y era la primera vez que sentía miedo de esta clase de zombies. Ella decidió escapar de ellos, pero luego terminó cayendo al piso al notar que su pierna terminó envuelto por algo viscoso que resultó ser una lengua que resultó ser un extraño zombie que la había atado. Miró que tenía muchos tumores y otra lengua que le salía de su oreja. Ella terminó cortando la lengua con su katana pero aún así fue muy tarde. No, aléjense, no, dijo Saeko al ser acorralado por el zombie bebé que le terminó mordiendo la pierna y los niños le mordieron los hombros. No había más que grito de agonía y sufrimiento al terminar siendo la presa de los zombies. Fin del flashback. Fue una experiencia terrible, a pesar que ella había logrado escapar iba a cometer un suicidio para no terminar como ellos, pero el virus le terminó ganando que murió, eso pensó al ver que aún seguía viva milagrosamente, algo que no sabía los motivos. Al mismo tiempo descubrió las cosas que habían cambiado dentro de ella, se sentía más rápida de lo normal y los deseos que había querido reprimir los terminó liberando sin ninguna culpa.
Podía matar a cualquiera, ya sea humanos o zombies, por igual como los niños y bebés zombies que la habían mordido. Ella logró matarlos con mucho placer, excepto el extraño zombie que no logró encontrarlo de nuevo, pero aún así sentía que había renacido y nada lo ataba. Esto era el momento que estuvo esperando por años. Después de recordar lo que le pasó, terminó por salir del baño dejando el último balde de agua con una cabeza decapitada flotando. ¿No te importa si tomo esta toalla, Saeko? Le terminó quitando la toalla a un cuerpo decapitado que resulta ser de una mujer. Estaba en el suelo cerca de la puerta del baño para luego ir a la cocina y ver otro cuerpo decapitado sentado en una mesa con su cabeza en el plato. ¡Puaj! Ya se echó a perder, dijo Saeko al arrancar un ojo de la cabeza decapitada, y cuando lo comió chasqueó la lengua de cólera al notar que el sabor era horrible, debido que lo había dejado mucho tiempo debido que se bañó primero, por lo que el sabor era más sabroso y fresco cuando su víctima muere recientemente. Ya empezaba a aburrirme de hablar sola. Saeko se percató de la presencia del dron que estaba afuera de la casa y terminó abriendo la ventana para que entrara. ¿Será porque nunca dejas a nadie con vida a lo que te rodea?, dijo el dron mirando los cuerpos mutilados. ¿Qué puedo decir? Nunca me gustaron esta clase de personas, por eso me enviaste aquí para que los matara, ¿no es así?, dijo Saeko al mencionar que estas personas asesinadas no eran más que un grupo de familia mal vivir que se dedicaba al narcotráfico. Sí, aunque el mundo llegue a su fin, hay cosas que deben ser purgadas y no merecen vivir, dijo el dron contando la ayuda de Saeko. Déjame recordarte muy bien que no soy tu sicaria, yo mato por pasión y amor, no por dinero o beneficio de otros. Saeko sabía muy bien que en este mundo apocalíptico el dinero ya no tiene ningún valor para sobrevivir excepto para algunas cosas secundarias. Si se llega a aburrir en ayudar al dueño del dron, no dudara en buscarlo y matarlo. Tranquila, solo era algo temporal, pero creo que en los siguientes días vas a disfrutarlo como nunca. El dron conocía muy bien que Saeko tenía una intención asesina por querer matarlo, pero el dueño no parece tenerle miedo, ya que parece que tiene un oscuro plan para lidiar con ella. El dron le entrega una hoja que menciona ciertas cosas que se deben erradicar permanentemente, porque si no, tarde o temprano se volverán una amenaza mayor en los siguientes meses, y si no hacen nada al respecto todo llegará a su fin. Saeko miró la lista, lo que debe erradicar y eliminar permanentemente. Parece que ninguno vale la pena, no me hagas perder tiempo. Saeko miró seriamente y amenazante al dron, pero le dijo que siguiera leyendo, y entonces ella sonrió de manera placentera. Está bien, eres libre de hacerlo, si dejas algo suelto puedo dejárselo en manos de otro, dijo el dron con mucha confianza al ver que nada va a salir mal. Entonces, no soy la única que te está ayudando en tus tareas, ¿verdad?, dijo Saeko sintiendo que es otra pieza de ajedrez. No pienses mal de mí, había otros supervivientes que ayude a cambio me ayudara, pero no todos me devolvieron la misma moneda, dijo Dron recordando a cierta pareja de enamorado que los ayudó a ir a la comisaría y también los ayudó a ir por cierto lugar que querían ir, pero parece al final no salió todo bien como esperaba, que tuvo que marcharse. Ya veo, aunque nunca me has dicho tu verdadero nombre, porque me gustaría conocerte en persona. Saeko al querer saber la identidad de esta persona debido que sabe mucho de ella. Todo a su debido tiempo, aunque sería un problema para mí si llegaras a saberlo. El dron sabía lo peligrosa que era Saeko, porque estuvo observando su batalla contra Takashi y era casi invencible, pero parece que el dueño del dron no le tenía miedo porque siente que todo está a su favor con lo que ha estado haciendo últimamente. Ya veo, es una lástima, pero quién sabe, tarde o temprano por instinto lo sabré. Saeko se empezó a vestir y tomó su katana para salir de la casa. Ella desconocía un poco las verdaderas intenciones y objetivos por el dueño del dron, pero si un momento se llega a aburrir de ayudarlo o descubra cosas que vayan en su contra, no dudará en buscarlo y matarlo. Oh vaya, ya te vas. Sin escuchar lo que tengo que decir, que es muy importante sobre ti, dijo el dron al ver que Saeko lo estaba ignorando. Mientras ya se había vestido con el mismo uniforme de la academia, tomó el pequeño regalo que el dron le había dado anteriormente, que resulta ser nueva katana, pero parece algo único por el material de la hoja. Ya he escuchado mucho por ahora, iré a divertirme como siempre. Saeko se fue de la casa, pero el dron quiso hablarle algo más de ella, porque vio que la piel de su espalda se estaba desprendiendo un poco de su cuerpo, mostrando un poco los músculos de su carne expuesta. A pesar que no se notaba mucho, se podía ver que algo quería salir de su espalda. El dueño del dron decidió mejor no decir nada por el momento hasta que ella misma lo descubra. Quería saber qué clase de ventajas y desventajas tiene una persona cuando una persona sobrevive al estar infectado con el virus. Fin del capítulo 7. Capítulo 8 comienza, problemas en el cambio viral.
En una noche, en la ciudad de Tokonosu, en una cierta calle se podía ver a muchos zombies caminando y entre ellos, se podía ver una extraña zombie que parece estar llorando ya que se tapaba el rostro con sus raras y largas uñas manchadas de sangre mirando el suelo sin saber dónde iba. Era la misma que atacó aquella casa de una pareja de ancianos que cuidaban de una niña. Pero ahora caminaba en un callejón sin rumbo con unas pequeñas quemaduras en los brazos y piernas, dando a entender que alguien le hizo mucho daño cuando quiso matar a su última víctima pero no lo logró. Casualmente algo le termina alumbrando detrás con una linterna solo para voltear y mostrar una horrible cara perturbadora para luego dar un enorme grito de terror hacia aquellas víctimas que la molestaron y terminar matando para mostrar todas las paredes manchadas de sangre. Mientras tanto en un vecindario se podía ver muchas casas, entre ellas estaba la casa de Naomi que es usado como refugio temporalmente. Takashi se encontraba en el baño lavando su cara con agua muchas veces, estaba muy pensativo en sus planes personales una vez que todos buscaran a sus padres, era buscar a aquel hombre vio en las noticias, el mismo hombre que lideraba a los manifestantes y sabía algo de lo que estaba pasando. Pero él no sabía si aún seguía vivo cuando ese extraño zombie atacó el puente, era más probable que no lograra sobrevivir, pero recordó que ese hombre había mostrado una memoria Usu, que decía que tenía toda la información gracias a su fuente confiable, por lo que era lo único que podría importar, más porque contenía todo lo que Takashi quería saber, la verdad de este desconocido virus y de los que les pasan los que sobreviven al virus. ¿Seríamos la cura? ¿O algo más? Takashi lo dudaba mucho debido al extraño tentáculo o gusano que tenía en su brazo, él lo estaba pensando demasiado que empezó a lavarse más la cara pero luego unos segundos se dio cuenta que algo rojo salía del caño, él no sabía qué estaba pasando, pero salía más agua de color rojo. ¿Qué es esto? Takashi se preguntó a sí mismo al ver que sus manos se mancharon de esta agua que cambió de color rojo, pero cuando empezó a olerlo se dio cuenta que era sangre, fue algo perturbador para que saliera esto en el caño y más aún cuando empezó a salir dedos, ojos y otras partes orgánicas humanas muy pequeñas hecha pedazos. Él solo terminó por cerrar el caño para que dejara de salir, pero luego fue tomado por sorpresa cuando pasó algo sobrenatural, cuando apenas quiso mirarse en el espejo salió una mano grande agarrando fuertemente del cuello a Takashi y ahorcarlo horriblemente. Takashi no pudo entender lo que estaba pasando, además que no podía hablar debido por la falta de oxígeno, lo que más le perturbó fue que la extraña mano le estaba de su muñeca saliendo un tentáculo o gusano y estaba a punto de perforar su cabeza, pero todo esto parece desaparecer cuando escucho susurros de alguien llamando su nombre. Hey Takashi, despierta, ¿estás bien? Mierda, estás volviéndote loco. Takashi se despertó asustado al ver que solo era una horrible pesadilla, pero notó que era de noche y estaba durmiendo en el sofá, pero miró una silueta de una persona que no reconocer debido que estaba todo oscuro, pero vio que tenía un cuchillo y se estaba acercando de él, pero rápidamente reaccionó y lo derribó al suelo quitándole cuchillo. ¿Quién eres? Preguntó Takashi furiosamente al levantar al intruso, sujetando de su camisa y a punto de golpearlo justo en la cara. Eso duele, amigo, no sé a qué estás jugando pero me rindo, dijo aquella persona desconocida asustado, mientras su mano estaba siendo sujetado fuertemente por Takashi, al ser obligado que soltara el cuchillo. Morita, ¿eres tú? Dijo Takashi al ver que su visión se hizo más claro al ver el supuesto intruso no era más que su amigo y el supuesto cuchillo que estaba al lado solo será un celular, se había dado cuenta que solo estaba alucinando y lo terminó soltando para alejarse de él. Mierda, por poco me rompes la mano, no sabía que eras tan fuerte a ese nivel. Morita se levantó un poco adolorido pero Takashi se disculpó por el error que cometió. Lo siento, creí que eras otra persona, ¿dónde están los demás? Takashi miró que todas las luces de la casa estaban apagadas y no había nadie en la sala o cocina. ¿Ya lo olvidaste? Todos están durmiendo en algunas habitaciones que había en esta casa, pero no había suficientes para nosotros y terminamos durmiendo en la sala. Morita estaba llorando de manera cómica al ver que apenas tenía una manta y aún así se muere de frío. Ya veo, es un alivio, por un poco creí que pero solo fue una pesadilla, dijo Takashi, al recordar que esta es la segunda vez que vuelve a tener una pesadilla, pero esto era mucho, pero sentía mucha curiosidad de aquella entidad que intentó ahorcarlo horriblemente, pero sintió que esa misma mano también tenía un gusano y tentáculo que salía de ese brazo. ¿Pesadilla? Eso explica por qué estabas convulsionando como un loco mientras dormías, dijo Morita, al mencionar lo que no fue lo único que vio de él verlo convulsionar, sino que también susurraba muchas veces la palabra matar y comer.
Ya veo, creo estaré despierto a ser guardia hasta que sea de día. Takashi no quería dormir por el momento por temor de tener otra pesadilla. ¿Eso también lo dijiste? ¿Ya lo olvidaste? Dijo Morita. Le recordó a Takashi que también dijo lo mismo de hacer guardia, pero solo para verlo quedarse dormido y despertar como un loco que intentó romperle la mano. Esta vez no me quedaré dormido, ¿está bien? Dijo Takashi. Tranquilo, yo dormí demasiado ayer, puedo quedarme a ser guardia, así que puedes dormir tranquilamente porque parece que no has dormido nada ayer, dijo Morita con la intención de ayudar a su amigo. Está bien, pero ese celular que tenías en tu mano. Takashi miró el celular que estaba en el suelo, cuando pensó que un inicio era un cuchillo, pero Morita lo recogió y mostró que tenía otro celular. Sobre eso, digamos que encontré este celular en el Might Café cuando nos refugiamos. Realmente es su celular, es de su madre, dijo Morita al apreciar este cierto celular ajeno que tenía un llavero de un gato. ¿De quién hablas?, preguntó Takashi confundido, al ver a su amigo atesorando ridículamente el celular ajeno. ¿Acaso olvidaste aquella linda chica que te conté en el Might Café? Pero al final nunca la encontramos. Morita tenía esperanza que estaba viva y si era posible podría encontrarla para salvarla de este horrible mundo lleno de zombies. ¿Y entonces ese celular es de ella?, preguntó Takashi por la curiosidad. Así es, parece que intentó contactar con sus abuelos, que cuidaban de una niña que sus vecinos le encargaron, y intentó contactar también a su madre, que es la dueña del Might Café. Morita miró aquellos mensajes que sus abuelos estaban cuidando de una niña de unos vecinos muy conocidos le encargaron. Bueno, aún no sabemos su paradero, pero si está en lugar cercano lejos de esos extraños zombies, que no arriesgue el peligro del grupo, podremos ir por ella, dijo Takashi con una sonrisa hacia su amigo. ¿En serio? Gracias por eso, eres mi mejor amigo, dijo Morita. Estaba emocionado. Tampoco te olvides de tus padres. Takashi no se había olvidado de los padres de Morita, pero luego su compañero le hizo recordar algo importante que él había olvidado de nuevo. ¿Acaso también olvidaste que el único familiar que tengo es mi tío? Morita empieza a pensar que su compañero está sufriendo de amnesia. Perdón, creo que tienes razón, no he dormido nada anoche y ahora mismo me iré a dormir. Takashi decidió cambiar el tema mientras soltando una pequeña risa, pero su compañero estaba sospechando mucho de él. Cuando Takashi terminó de conversar con Morita, se había ido al baño para ir a mojarse mucho la cara con bastante agua y al mismo tiempo lo bebía a pesar que no le llenaba la sed. Miró el vendaje que cubría aquel tentáculo o gusano de su brazo. Tenía suerte que no mostrara otro cambio drástico, pero no dejaba el hecho que el dolor que sintió en esa pesadilla que parecía real ante esa extraña presencia de su sueño. Si estas pesadillas continúan, creo que ya no podré dormir tranquilo todas las noches, dijo Takashi mientras más lo pasaba mal porque era la segunda vez que tenía otra pesadilla. Más dudas quería resolver, pero por el momento debe ayudar a los demás, buscar sus familiares y el suyo. ¿Komuro-san?, preguntó Toshimi sorprendida mientras quien justo ella quería entrar al baño y apareció cerca de la entrada del baño. No sabía que estabas despierta a estas horas, justo quería pedirte algo, dijo Takashi al ver que tenía hambre en este momento, y esta vez ya no dudaba en pedirle directamente a su compañero después de lo que pasaron juntos. Ahora había más confianza entre ellos. Estuvimos dormidas un rato, pero luego me desperté y al verte entrar al baño recordé que tenía que hablar contigo lo que había pasado ayer. Toshimi también quería hablar con él y ver la situación que tenía actualmente su compañero. Después de eso unos momentos, Morita quería hablarle algo interesante con Takashi, pero vio que no estaba en el baño, solo podía pensar que se fue a dormir en el ático, por lo que era mejor no molestarlo, y siguió leyendo los mensajes del celular ajeno, sin darse cuenta que la puerta de la habitación que dormían Toshimi y Misuzu estaba un poco abierta para luego cerrarse completamente. ¿Por qué me despertaste, Toshimi?, Takashi?, preguntó Misuzu al frotarse un poco sus ojos, debido que se había despertado recientemente, pero luego cortó sus palabras al ver a Takashi dentro de la habitación. Perdón por sorprenderte mientras aún dormías, solo quería saber cómo estaban, dijo Takashi con una expresión inocente, porque al verlas que usaban las mismas pijamas que usaban debido que Naomi les prestó algunas ropas suyas, eran demasiado hermosas y deliciosas, tanto que ahora mismo se preguntó a sí mismo qué diablos estaba pensando él. ¿Lo pensaba de manera lujuriosa o por el hambre? No te hagas el inocente, sabemos por qué estás aquí, dijo Misuzu un poco molesta mientras señalaba a Takashi. Ella no olvidó aquel éxtasis y vergüenza que le hizo pasar cuando le dio su sangre, sin olvidar que tocó su cadera, dejándola sonrojada, que ella misma se tocó su parte trasera al no querer recordar ese momento.
Bueno, volviendo al tema, en verdad quería saber cómo estaban sus heridas, dijo Takashi, seriamente, porque estaba preocupado después de aquellos cortes que les hizo a ambas con la navaja para tomar su sangre en lugar de devorar su carne. No te preocupes, ya estoy bien, dijo Toshimi con una gran sonrisa al mencionarle que ya no tiene el vendaje en su hombro que lo llevaba hace 2 días debido que su herida por fin se sanó. Yo también estoy bien, te preocupas demasiado, pero antes que digas algo, nosotras también queremos saber algo muy importante, dijo Misuzu mientras se tocaba el vendaje de su hombro que aún no tenía desde hace un día, pero ya podría quitárselo sin problemas. ¿Cómo está tu brazo?, preguntó Toshimi seriamente, al igual que su mejor amiga, Takashi. No espero que le preguntaran eso y era algo que quería evitar, pero inútil ocultarlo, pero no se podía evitar porque tarde o temprano se darían cuenta. Así que lo vieron antes, ¿verdad?, dijo Takashi. Tenía una mirada triste, ellas asintieron y él no tuvo más remedio que mostrarle. Decidió quitarse lentamente el vendaje de su brazo para mostrar a sus compañeras que tenía un extraño tentáculo o gusano que quería salir de su piel. Ambas amigas no mostraron ningún miedo en un inicio porque ya lo habían visto anteriormente cuando él estuvo durmiendo en el anterior refugio del Might Café y se acercaron a tocar el brazo infectado de su compañero. Se ve terrible, Toshimi miraba muy triste al ver el cambio que tenía su compañero, pero aún le tenía fe que seguirán adelante. Todavía sigues siendo tú, es lo que importa, ¿verdad? Misuzu mientras tocaba su mano, ambas mejores amigas siguieron tocando la mano de su compañero y aún estaba cálido como cualquier ser vivo, a pesar que tenían una mirada triste al final le sonrieron expresando que aún lo seguirán apoyando. Si es lo que importa, susurró Takashi mirando las cosas de manera positiva a sus compañeras, sin darse cuenta que afuera de la habitación alguien estaba escuchando todo lo que hablaban y al final pasó a irse del lugar. ¿Tenías pesadillas?, preguntó Misuzu al igual que su mejor amiga. Quedaron algo sorprendidas cuando su compañero les contó de otro problema que ha tenido últimamente, pero no lo ve tan problemático a pesar que no le dejan dormir. La primera fue los gritos de una niña en problemas y la segunda fue atacado por un monstruo en el espejo. Takashi estaba un poco aterrado al recordar esos horribles sueños, pero aún así les dice a sus compañeras que ya lo superara, pero una de ellas se le ocurre una idea para ayudarlo. Eso es, en ese caso, ¿por qué no duermes aquí?, dijo Toshimi alegremente sin ningún problema. Sí, sería una buena idea, espera, dijo Misuzu al estar de acuerdo en un inicio, pero luego rápidamente procesó bien lo que podría referirse mejor amiga, quedando con la boca abierta, dejando a también Takashi un poco sorprendido. Para él era la primera vez que una chica le pedía algo como eso. Creo que se debe a que has estado durmiendo solo, quizás se deba a eso, ¿verdad?, dijo Toshimi, pero su mejor amiga, avergonzada, le pide que deje de decir cosas tan a la ligera. Eso es, creo que no tendría problema, ustedes estuvieron durmiendo al lado mío ayer, dijo Takashi mientras se rascaba la mejilla un poco pensativo, tratando de recordar algo que quería decirles a ambas pero ya lo ha olvidado. Supongo que está bien, tampoco puedo dejar que sigas teniendo esas horribles pesadillas, dijo Misuzu con vergüenza. Ella decidió estar de acuerdo con su mejor amiga, pero con unas condiciones, a que al final todos se pusieron de acuerdo. Cuando todos se fueron a dormir, Takashi estaba durmiendo en el suelo, una colchoneta y una fresada casi cerca de la cama donde dormían sus compañeras. ¿Pasa algo?, preguntó Misuzu al ver a su compañero, que parece que tenía una mirada neutra. No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Takashi soltó una pequeña risa que expresaba yo y mi mente cochina. Ya le parecía raro que una chica le pidiera dormir en la misma cama, y eso le pasaba por dejarse llevar muy rápido las cosas. Aún así él agradece de estar vivo. Si fuera un zombie no estaría pensando en cosas indecentes por un malentendido de su compañera. Había pasado media hora, Takashi aún seguía despierto mirando el techo, pero aún así tenía miedo de tener otra pesadilla porque le parecía tan real el dolor y no podía quitarse de la cabeza. ¿No puedes dormir?, preguntó Misuzu, quien tampoco podía dormir, pero su mejor amiga se había quedado dormida. Sí, perdón por las molestias, dijo Takashi al sentirse un estorbo, pero su compañera le dice lo contrario. Para nada, tenerte cerca de nosotras nos hace sentir más segura de cualquiera de esos zombies, dijo Misuzu, recordando todos esos extraños zombies que se encontraron y una psicópata. Porque siento que soy visto como un escudo humano a prueba de todo, dijo Takashi, soltando una pequeña carcajada recordando los horribles eventos que ha pasado, pero se volvió una costumbre de recibir daño, pero solo cuando fueran necesarios y no se volvería loco. En absoluto, eres como un Shukuteki contra esos zombies. Hasta ahora pienso que podría ser la cura de esta enfermedad, dijo Misuzu, recordando los daños que había recibido de los anteriores zombies. Podría ser posible.
Aunque tenga esta monstruosidad, se preguntó Takashi a sí mismo, no sabe si podría ser cierto al ver este extraño gusano o tentáculo que tiene en su brazo infectado. Eso bajaba mucho las posibilidades, además que sabe que no es el único que sobrevivió al virus, y con la noticia que vio anteriormente. Bueno, sobreviviste la mordida de un zombie y mataste a uno de esos monstruos tú solo. Misuzu trató darles ánimos con una sonrisa de esperanza y cree que su mejor amiga que está durmiendo piensa lo mismo. Supongo que sí, he podido conservar mi humanidad gracias a ustedes y gracias a eso tengo una razón para vivir hasta el final. Takashi ahora se sentía más tranquilo al estar cerca de sus compañeras, cada día que pasaba sentía un gran aprecio hacia ellas, su relación en un inicio fue extraña de ayuda mutua al alimentarlo y a cambio él las protegía. Pero puede que eso llegue a cambiar por la dependencia que se tienen mutuamente. A veces él se preguntaba qué hubiera pasado si nunca hubiera sido infectado. Podría haberse ido con Isashi y Rei, pero jamás podría haber conocido y ayudado a este grupo actual a escapar de la academia por lo que ellos hubieran muerto. Si él pudiera volver al pasado de su vida, habría cambiar muchas cosas que lo terminarían por arrepentirse, errores que él se aferraba y las cosas que él hizo. Pero ya no le importa nada lo que pase ahora, seguirá adelante a buscar a sus seres queridos y buscar respuestas de lo que está pasando con él. Cuando volteó a ver a su compañera para hablarle algo más pero al final ella se durmió, él solo sonrió y miró el techo de nuevo al susurrar lo que ella dijo. Komuro-kun, Misuzu y yo te... Misuzu quiso decirle algo mientras ella se tocaba su pecho pero luego vio que su compañero ya estaba durmiendo tranquilamente. Al final ella solo pudo decir buenas noches y también se durmió. En ese momento Toshimi fingió estar dormida, ella había escuchado todo lo que hablaban y luego recordó las cosas que pasaron en la academia antes que este apocalipsis zombie llegara. Flashback. En la academia Fujimi antes que el apocalipsis zombie llegara se podía ver Toshimi y Misuzu en el baño de mujeres, ellas discutían el color de cabello que tienen ahora mismo antes de cambiarlo. ¿Qué tal si hacemos un cambio antes de que empiecen las vacaciones?, dijo Misuzu, quien tenía actualmente su cabello de color negro. No lo sé, todavía me gusta el color que tengo actualmente. Toshimi se miró en el espejo al ver que tenía el cabello de color marrón. Después de que salieron del baño de mujeres y pasaron por los pasillos charlando, se detuvieron al ver que enfrente de ellas salió un estudiante en la sala de maestros que parece que fue regañado. Parece que es el chico de los rumores que hablaban, dijo Misuzu un poco alarmada. ¿Rumores?, preguntó Toshimi confundida sin saber quién era ese chico, pero su mejor amiga le menciona que su nombre es Takashi Komuro. Escuche que es muy problemático, tiene pésimas notas y es un busca pleito. Misuzu le había advertido que se alejara de él. Al día siguiente, Toshimi era la primera vez que se sentía sola, debido a que su mejor amiga no pudo asistir a clases debido a un problema familiar y ella nunca se había separado de ella. Normalmente cuando no está con ella suele ser tímida para interactuar con otras compañeras. Cuando las primeras horas de clase terminaron, ella ahora estaba sentada en un banca frente a una máquina dispensadora, por lo que justo le provocó sed. Ella se acercó y puso unas monedas de yenes para pedir un jugo sabor a melón, pero por desgracia no salió. No puede ser, Toshimi estaba triste, decepcionada al ver que acaba de perder su dinero, pero luego fue sorprendida cuando alguien estaba detrás de ella y ella se asustó al no esperarse que fuera aquella persona que su mejor amiga le pidió que se alejara. Disculpa, ¿ya terminaste?, preguntó Takashi, quien quería también usar la máquina dispensadora, pero luego quedó confuso al ver la extraña reacción de Toshimi al ver que se alejó de él para luego esconderse detrás de un árbol cerca. ¿Todo está bien? Parece que hubieras visto a un fantasma, preguntó Takashi al verla asustada. Lo siento, es que escuché rumores de que tú, dijo Toshimi mientras hablaba nerviosa y temblando, pero luego vio que Takashi más estaba enfocado en la máquina dispensadora cuando metió unas monedas de yenes, pero no le salió el sabor del jugo que quería. Me siento estafado. Takashi estaba molesto al ver que le salió un jugo sabor a melón cuando él quiso el de fresa. Disculpa, pero también me pasó lo mismo a mí, dijo Toshimi un poco temerosa. Ya veo, haberlo dicho antes, no sabía que esta máquina estaba fallando, dijo Takashi al entender bien lo que Toshimi le había dicho. Lo siento, estaba asustada al escuchar que eres un busca pleito, dijo Toshimi un poco nerviosa, pero Takashi simplemente solo reaccionó como algo natural, pero con una cara deprimida, algo que ella notó y quedó confundida. Supongo que eso es cierto, además creo que no necesito esto. Takashi le terminó lanzando algo a ella. Toshimi estaba asustada pensando que era una piedra o un objeto peligroso, pero solo era el jugo a sabor a melón que justo que ella quería. Esto es, no puedo aceptarlo. Toshimi quedó sorprendida que el chico le diera algo que él había gastado con su dinero. También perdiste tu dinero, ¿verdad?
Además no me gusta el melón. Takashi simplemente se fue sin decir nada más. Después de que las clases empezarán, ella al estar sentada cerca de la ventana vio que había una pelea, entre ellos estaba Takashi quien se encontraba peleando con algunos ciertos estudiantes, y al final ella solo pudo pensar que los rumores que decía eran ciertos, a él le gustaba causar pleitos. Pero cuando siguió mirando se dio cuenta que Takashi lo hacía porque detrás de él había un chico robusto con lentes que estaba siendo abusado por estos maleantes. Ella ahora pudo ver las cosas más claro, que esos rumores no eran más que palabras que su mejor amiga escuchó. Cuando las últimas clases habían terminado y ella caminó hacia la puerta de la academia, casualmente al voltear hacia atrás pudo ver que al fondo estaba Takashi. Justo había recordado que quiso decirle gracias por aquel jugo que él le había dado. Cuando quiso acercarse a él, se detuvo al ver que tenía una expresión de odio y tristeza. Tenía la misma expresión cuando lo vio por primera vez en la máquina dispensadora e incluso cuando lo vio pelear con esos vándalos. Fue en ese momento cuando lo vio levantar la mirada, ella pensó que lo estaba viendo, pero de hecho fue aquella pareja que se estaban muy acaramelados. No sabía quiénes eran ellos, pero Takashi no dejaba de verlos. Tenía la misma expresión cuando lo vio por primera vez en la máquina dispensadora e incluso cuando lo vio pelear con esos vándalos. Fue en ese momento cuando lo vio levantar la mirada, ella pensó que lo estaba viendo, pero de hecho fue aquella pareja. Fin del flashback. En ese tiempo nunca llegó a conocerlo muy bien porque nunca fueron cercanos y tampoco se presentaron por sus nombres. Pero ahora en este apocalipsis zombie, cuando él los encontró en la academia, al menos ella esperaba que la recordara, pero nunca lo notó. Era obvio, algo más que obvio, porque solo se conocieron una vez, además que cambió su color de cabello al igual que su mejor amiga. Al final Toshimi se alegra de haberlo conocido y poder confiar en él, aunque ella había recordado que Takashi quiso decirles algo, pero parece que él lo olvidó. Por lo que parece no era importante y al final ella terminó durmiendo tranquilamente. Al día siguiente, el sol salió y todo el grupo se alistó para seguir su camino para ir a la casa de Kawamoto, pero se detendrían temporalmente cuando lleguen a la mansión de Saya. Algunos miembros del grupo se preguntaban cómo se lastimaron Toshimi y Misuzu porque tenían unos vendajes que cubría de su pierna hasta su entrepierna. ¿Qué les pasó?, preguntó Kawamoto un poco dudosa. Ella estaba sentada atrás de sus compañeras. Solo un pequeño accidente, nada importante, dijo Toshimi y Misuzu al mismo tiempo, solo para al final miraron hacia adelante de manera indirecta a Takashi, un poco molestas con las mejillas infladas mientras tenían los brazos cruzados. No recuerdo haber hecho eso, sé que tengo la culpa, pero, susurró Takashi mientras se rascaba la mejilla al sentirse intimidado por las miradas de sus compañeras. Él recuerda muy bien que estuvo durmiendo en el suelo con una colchoneta casi cerca de la cama que ellas dormían. Mientras más lo pensó pudo recordar algo que quiso decirles a sus compañeras, y era que él tenía hambre pero lo había olvidado decirles, pero parece que terminó como un sonámbulo, que al final las atacó involuntariamente, solo para recordar lo siguiente. Espera, ¿qué estás haciendo, Komuro-san?, dijo Toshimi sonrojada al ver su compañero le había abierto los botones de su prenda superior de su pijama, mostrando su ropa interior y solo para terminar lamiendo la sangre que salía de cerca de su grande pecho. Espera, no en ese lugar, pervertido, dijo Misuzu al ver que su compañero le estaba lamiendo la sangre que salía de sus caderas. Al final todo terminó en un pequeño orgasmo de ambas, cuando fueron puestas encima de la otra, mientras su compañero lamía su sangre de ambas al mismo tiempo, casi justo en entrepierna. ¿En verdad hice todo eso?, susurró Takashi mientras se tapaba la mitad de la cara con una de sus manos ante la vergüenza al recordar todo muy claro de lo había hecho. Había cometido casi una violación contra la voluntad de sus compañeras. ¿Hiciste qué, Takashi?, preguntó Morita curioso, quien estaba sentado a su lado, al ver que su compañero tenía la cara roja y también le salía sangre en la nariz. Nada, solo estoy delirando. Takashi rápidamente se limpió con un pañuelo que sacó en una de las mochilas que el grupo alistó para llevar comida y algunas medicinas que sacaron de la casa de Naomi. Él ahora sabía que les debía una gran disculpa a sus compañeras, por lo que tratara de compensarlas en el camino por lo que pasó ayer. Porque pudo haber sido peor, debido que si realmente no era consciente de sus acciones, pudo haberlos atacado de manera salvaje como lo haría esos zombies. Era mejor no imaginárselo. Morita notaba algo muy sospechoso de su compañero, pero luego son interrumpidos cuando la profesora Ayashi detiene la furgoneta. Al ver que hay problemas en su camino, todo el grupo se acercó para ver hacia adelante de las ventanas del vehículo, solo para que las cosas se le complicaron al ver que en la dirección que iban había muchos zombies en el camino que querían ir.
Hay muchos de ellos, tal vez debamos tomar otra ruta para llegar, dijo Takashi, al ver muchos de ellos en toda la pista que debían ir para llegar a la casa de una de sus amigas de la infancia. Yo digo que le hagamos enfrente, después de todo, estamos armados. Morita quería probar estas armas, a pesar que nunca las había usado. ¿No sería mejor ir de frente a la casa de Kawamoto?, dijo Takuso, al ver que sería imposible cruzar el camino lleno de una horda de zombies. No vamos a arriesgarnos, es mejor tomar otro camino, dijo Takashi, a pesar que tenían armas aún así duda que puedan lidiar con todos ellos y peor, si llegasen a encontrarse con otro extraño zombie. Disculpen, pero hay otro problema, dijo la profesora Ayashi, al ver que el medidor de combustible de la furgoneta se estaba acabando. Todo el grupo quedó paralizado y la mayoría tenía miedo que si llegara a acabarse ahora mismo, estarían obligados a caminar enfrentándose a todos ellos a pie o quedarse dentro del vehículo para que un extraño zombie los aceche. Esperen, creo que hay una gasolinera en una estación de servicio Shaun, creo que hay uno cerca por aquí, dijo Naomi recordando ese lugar, por la calle que ahora se encuentra. En ese caso iremos ahí y luego tomaremos otra ruta que nos lleve a la casa de Takashi, dijo Takashi. Todo el grupo estuvo de acuerdo y Naomi ayudó a guiar a la profesora Ayashi por el lugar que debe ir. ¿Tú crees que ese lugar es seguro?, preguntó Morita un poco dudoso al estar sentado al lado de su compañero Takashi. Estoy bastante seguro que haya sobrevivido igual que nosotros, si no tendremos que refugiarnos en otro lugar más cercano, dijo Takashi un poco dudoso de sí mismo. A pesar que ayer en la noche, él había intentado llamarla por celular pero ella nunca respondió, por lo que teme que una de sus amigas de la infancia no haya podido sobrevivir, pero aún así no pierde la fe, porque sabe que ella es más lista que este apocalipsis zombie al igual que su familia. El grupo había llegado a la estación de servicio Shaun, una gasolinera y su lado había tienda cerca del mismo servicio. No perdieron para estacionarse, Takashi, Takuso y Morita bajaron de la furgoneta para ir por el combustible. Bastante sencillo, este lugar está libre de esos bastardos caníbales, dijo Morita, mirando a su alrededor junto con su guitarra de oro. Se acercó tranquilamente hacia la máquina pero notó que no se podía sacar la manguera para llenar el combustible. Bastante sencillo, este lugar está libre de esos bastardos caníbales, dijo Morita, mirando a su alrededor junto con su guitarra de oro. Se acercó tranquilamente hacia la máquina pero notó que no se podía sacar la manguera para llenar el combustible a la furgoneta. Es un autoservicio, requiere una tarjeta de crédito o efectivo, dijo Takuso al observar las máquinas. Podemos sacar dinero en su tienda, quédense cuidar a los demás, dijo Takashi después de ver que el sol se está ocultando y ya está anocheciendo. Perdieron mucho tiempo para llegar a este lugar y debía apresurarse. ¿Estás seguro? Esas cosas podrían acecharnos si estamos solos, dijo Takuso, recomendado que era mejor si él lo acompañara a pesar que su compañero llevaba su arma Uzi 9 milímetros. Está bien, si algo raro pasa les avisaré, ¿está bien? Takashi caminó a la tienda por su cuenta, mientras que sus compañeros se quedaron protegiendo la furgoneta. Morita, al ver que su compañero entró solo a la tienda, notó que el celular ajeno que lo tenía en su bolsillo estaba vibrando. Por suerte no lo puso con sonido porque llamaría la atención de los zombies y intentó contestar a la llamada pero se cortó rápido. Mientras tanto, Takashi al entrar a la tienda quedó con la boca abierta al ver unos cuerpos de los zombies y personas estaban horriblemente masacrados, pero eso no fue lo que llamó su atención sino la forma que murieron. Todos sus rostros, pechos estaban horriblemente cortados en pedazos, pero parece descartarse que se trate de un extraño zombie. De otra forma hubieran sido resucitados como zombies también, además que observó que uno de los cadáveres tiene clavado en su cabeza un abanico con un extraño símbolo. Decidió sacarlo para observarlo pero luego se sorprendió al ver que los bordes del abanico eran de metal, al mismo tiempo estaba bien afilado lo suficiente para usarse como un arma muy peligrosa y cortar zombies como si fuera una espada. Porque siento que había visto esto en alguna parte. Takashi intentó recordar algo al ver este abanico que lo vio hace un año pero no lo recuerda. Después de unos momentos terminó encontrando la caja registradora, vio que estaba un poco abierta. En un inicio pensó que alguien ya había tomado el dinero anteriormente, pero a pesar que encontró algo que al menos era más que suficiente. Justo cuando empezó a tomar el dinero, escuchó el sonido de una hélice de un helicóptero que proviene, que no sabía si estaba cerca o lejos. Decidió tomar lo que había y luego salió de la tienda para ver a sus compañeros que justo ellos querían avisarle lo que está pasando. ¿Escucharon a un helicóptero?
Preguntó Takashi. Todo el grupo confirmó escucharlo, pero no sabían si el helicóptero estaba cerca o lejos porque no podían verlo. También lo escuchamos, pero hay un gran problema, dijo Takuso desesperado, señalando a lo lejos de la pista. Estaba llegando un horrible desfile del horror, era una horda de zombies. Oigan, no creo que ni podamos tomar otra ruta. Miren, Morita quedó más asustado al señalar que detrás de ellos en la otra pista, que pensaban retroceder, venía otro desfile del horror. Era imposible de escapar porque estaban llegando justo aquí en todas las direcciones, que no le dejaron tomar ninguna alternativa. Todos salgan de la furgoneta, nos esconderemos en ese lugar, dijo Takashi, al señalar a un pequeño departamento que era el más cercano. Todos los que estaban en la furgoneta salieron rápido para ir a ese departamento que era el más cercano. Por desgracia la puerta estaba cerrada y parece que estaba bien protegida para que nadie intentara forzarla, pero para sorpresa para el grupo, se terminó abriendo por alguien que ya se escondía adentro. Entren rápido, dijo aquel hombre que parece ser el dueño del departamento y les permitió que ingresaran. Todo el grupo no lo dudó y entraron para que luego se cerrara la puerta. Justo unos segundos todo el desfile del horror, todos los zombies que salían en todas las direcciones se chocaban entre sí. Eso estuvo cerca, por un poco terminan en un festín de esos bastardos, dijo el mismo hombre que les abrió la puerta para luego cerrarla. El grupo estaba sorprendido que su puerta estaba protegido por fuera y por dentro. Todo el grupo agradeció la ayuda de aquel hombre que los dejó entrar, pero Takashi se percató que este hombre tenía pegado en su espalda un cartel de huelga, que era similar a los que llevaban los manifestantes en las noticias, y si era uno de ellos, Todo el grupo agradeció la ayuda de aquel hombre que los dejó entrar, pero Takashi se percató que este hombre tenía pegado en su espalda un cartel de huelga, que era similar a los que llevaban los manifestantes en las noticias, y si era uno de ellos entonces podría hacerles unas preguntas de lo que saben, porque además vio que estaba armado al igual que su refugio, como ya se hubiera preparado lo que venía. ¿Qué fue ese ruido?, dijo uno de los sobrevivientes que también habitaba en este pequeño departamento, con otros más lo acompañaban que parece resultaron ser estudiantes de la Academia Fujimi por el uniforme que llevan, y uno de ellos reconoce a uno de los recién llegados. Takuso y Naomi. ¿Son ustedes?, preguntó uno de los estudiantes que ya habitaban en este pequeño departamento igual que el resto. ¿Yamada? ¿Eres tú? Takuso estaba sorprendido y feliz, al igual que novia Naomi, de ver a un amigo de la academia que también logró sobrevivir. Yo te conozco, dijo Morita al señalar a aquel chico que se llamaba Yamada, sino a los demás estudiantes que son de la misma academia. ¿Qué sucede?, Morita preguntó Takashi al ver muy inquieto a su amigo. Ellos son estudiantes de Koichi Shido y también fueron los primeros que vi escapar de la academia junto a Imamura con el resto de la otra clase, dijo Morita seriamente al darse cuenta que uno de sus amigos no están con ellos. Solo podía presentar una gran desconfianza y duda en ellos. Mientras tanto, en otra calle de la ciudad de Tokonosu se podía ver en un edificio, cada piso estaba lleno de zombies, pero la mayoría terminaba siendo decapitados fácilmente por Saeko, que al parecer ella estaba aquí, siguiendo las instrucciones que le había enviado el clon. Ahora mismo se divertía tomando su tiempo, matando uno por uno que se encontraba en su camino, pero aún así no era lo mismo con matar con un ser vivo. Es más placentero cuando su víctima escapaba y suplicaba por su vida. Tan solo pensar eso, le recuerda a aquel chico que era igual a ella, fue la única víctima que había disfrutado mucho y no puede esperar volver a jugar con él, pero justo el dron apareció frente a ella para arruinar su oscura fantasía. Empezaba justo a preguntarme por qué tenía que venir aquí, preguntó Saeko al dron. Digamos que me dio curiosidad aquel hombre que habló en las noticias hace unos días, lo vistes también, ¿verdad?, dijo el dron recordando aquella noticia, cuando un hombre que lideraba a los manifestantes decía que tenía pruebas sobre este brote y la razón de esta causa. Pero Saeko solo pudo decir que no sabía nada. El dron simplemente le mencionó que lo trajo aquí desde que se dejó transmitir esa noticia, cuando fueron atacados por aquel extraño zombie que parece ser más fuerte que el resto. Por suerte el dron logró captar de lejos que algunos miembros de esos manifestantes que logró sobrevivir por poco tiempo, aunque logró sacarle información cuando mencionó que dos miembros más del grupo de los manifestantes no asistió al puente, uno se quedó en la ciudad de Tokonosu y terminó escondiendo en este edificio donde trabaja, mientras que el otro en su pequeño departamento. Hoy porque este hombre se esconde un lugar donde que ahora habita los muertos, dijo Saeko al ver que cada piso que subía no había más que cadáveres andantes y se estaba aburriendo matarlos fácilmente. Digamos que solía ser un refugio para otros sobrevivientes, pero no les duró mucho tiempo, dijo el dron recordando a su aliada que la entrada del edificio estaba lleno de muchas cosas amontonadas que bloqueaban su paso.
Ya veo, entonces podemos suponer que esos zombies entraron a la fuerza o uno de los sobrevivientes estaba infectado, dijo Saeko sacando una conclusión al ver a todo su alrededor. Exacto, puede que aún siga con vida y no debemos desaprovechar la oportunidad, dijo el dron, al querer saber que uno de los manifestantes que sobrevivió podría saber lo que su líder sabía de sus evidencias de este virus. Entonces quieres que lo mate, dijo Saeko al ver que podría matar a un ser vivo. Más bien salvarlo y interrogarlo, puede que tenga datos que me gustaría recolectar, dijo el dron, al sentir que a veces es difícil de tratar con su aliada que no hace más que eliminar todo lo que vea en su camino. ¿Me pides algo imposible? Saeko soltó un suspiro de molestia al tener que contenerse. Después de que conversaran, ambos subieron al último piso donde debería estar aquel sobreviviente de los manifestantes, pero no había más que zombies y había muchas oficinas. El dron examinó cada lugar de este piso que había sido despejado por Saeko y luego entró en una oficina personal para ver que había una laptop prendida en un escritorio. Es perfecto, me pregunto qué podría obtener aquí, mientras asegúrate de buscar si ese hombre aún sigue aquí, dijo el dron tranquilamente mientras se tomaba su tiempo en buscar datos. Si está moribundo, lo remataré. Saeko se fue de mala gana al buscar sola todo el piso, pero el dron parece que no mostró ninguna protesta porque siente que ya encontró lo que quería. El dron se acercó a la laptop, le salieron unas manos robóticas muy pequeñas para teclear. Pudo ver que había cierta información y descubrir que le pertenece justo a aquel hombre que buscaba, aunque se preguntaba dónde estaba esta persona al ver que dejó su laptop prendida y un celular. Decidió descargar todos los datos que pueda tener en su celular al igual que su laptop. Cuando el dueño del dron escuchó y vio la información que descargó por completo, este quedó sorprendido al ver algo que lo dejó perplejo, que solo podía morderse las uñas al sacar una conclusión de lo que había obtenido. Por una extraña razón el dueño del dron empezó a borrar lo que contenía ese celular y laptop de aquel hombre que no encontraron, porque que ya había descargado todo desde su computadora. Creo que sería mejor que ella no escuchara esto, aunque no creyó lo que es ella, susurró el dueño del dron en sus pensamientos desde el lugar que se encuentra en vez de hablar a través de su dron, pero a pesar de eso sintió que su corazón se aceleraba al voltear, que ya Saeko había entrado a la oficina con una mirada penetrante. ¿Por qué no debería escuchar lo que buscaste? Aunque no te creyera al inicio, susurró Saeko apareciendo detrás del dron. ¿Dudas de mí? Dijo el dron. Comenzó a pensar cómo diablos supo de lo que pensaba. El dueño del dron supo que era algo ilógico que leyera su mente, pero aún así ella tenía una mirada como si podía ver a través de ti. Apuesto que adivina lo que pensabas, ¿verdad? Puedes llamarlo instinto o intuición, dijo Saeko con una sonrisa al expresar que podría estar cerca de adivinar quién era el dueño del dron, pero ella no lo tiene claro por el momento. No es nada importante, solo es una teoría mía. Al descargar este dato interesante, puedes estar segura que puedes confiar en mí, dijo el dron, pero sabía que había una gran posibilidad de que su aliada temporal pueda también descubrir quién es. Si supo de lo que pensaba, también podría acertar su identidad, pero por suerte fueron interrumpidos. Parece que ahora sabemos qué le pasó a este hombre, dijo Saeko al sentir la presencia de alguien llegando hasta aquí. Se escuchaba a alguien, parece toser o algo, estuviera atorando con algo en su garganta mientras subía a las escaleras para llegar al piso que se encontraban y ver que resultó ser alguien que Saeko justo esperaba encontrar. Era un extraño zombie, tenía grandes tumores que cubría la mitad de su cara al igual que uno de sus brazos, con una lengua larga que salía de su boca. Para sorpresa de ambos resultó ser el mismo hombre que estaban buscando, pero ahora terminó convertido en uno de ellos. Saeko reconoció que también era el mismo que lo atacó en aquella tienda cuando ella no había sido infectada, pero por culpa de este zombie fue la causa de su cambio viral para que los demás la mordieran. El extraño zombie caminó lentamente para luego estirar su larga lengua para envolver a su víctima. No sabes cuánto me alegra verte, Saeko con una gran sonrisa placentera, para luego esquivar y ver la enorme lengua que por poco la terminaba envolviendo, para luego ver que este zombie terminó envolviendo un escritorio. Ella empezó a cortar con su katana su lengua pedazo por pedazo hasta llegar hasta él y clavarlo en su pecho, empujando al zombie hacia la pared. Creo que debería agradecerte por aquella vez, de no ser por ti no hubiera sucumbido a mis grandes deseos. Saeko hundió más su katana en lo profundo del pecho del extraño zombie y ver que gritaba de dolor. Le pareció raro que un zombie agonizara, y era la primera vez escuchar algo así. Ella solo pudo reaccionar de emoción porque disfruta que sus víctimas griten o sufran. Lentamente sacó su katana. El extraño zombie, a pesar que su lengua era corta, no podía envolverla como antes, pero no impidió que intentara atacarla con sus brazos, y uno de ellos estaba lleno de tumores.
Saeko solo se divertía esquivando para luego golpearlo fuertemente el rostro del extraño zombie con el mango de su katana, provocando aturdirlo y luego lo terminó derribando al suelo. Saeko caminaba lentamente mientras sacaba filo a su katana al arrastrarlo al piso, pero vio algo raro en el extraño zombie verlo convulsionar en el suelo, lo que tampoco no sabía si sus oídos lo engañaba, pero solo podía escuchar una palabra que salía de este zombie: era "lo mataré". Los tumores que tenía este zombie se estaban reventando liberando un extraño humo. Ella se alejó y vio un horrible cambio que no esperó que pasara. El cabello del zombie se estaba desprendiendo de su cabeza hasta quedar calvo, su piel pútrida del zombie se estaba pelando exponiendo demasiado los músculos de su carne, la poca lengua gruesa que tenía ya que había sido cortado un poco se hizo más delgado. Su rostro se había deformado tanto que ya no tenía ojos y su cerebro estaba expuesto, como sus bocas se hizo más grande con grandes dientes afilados. Ahora el zombie parecía más un monstruo porque su ropa se había hecho pedazos por el cambio radical que tenía, estaba completamente desnudo que ahora toda la carne de sus músculos se exponía, para luego terminar en 4 patas con sus brazos que tenía unos largos huesos que sus dedos estaba saliendo tomando la forma de unas garras al igual que sus pies porque sus zapatos se terminaron rompiendo. Veo que te fuiste sin al menos despedirte de nuevo. Saeko se dio cuenta que ya no estaba el clon, pero no le importaba porque al menos disfrutara torturando y masacrando a este zombie miembro por miembro. Unos segundos el extraño zombie terminó haciendo un rugido espeluznante, terminó trepando el techo como una araña mientras sacaba su lengua delgada y larga, para luego moverse rápido para atacar a su víctima a una velocidad que ella no esperaba, pero terminó sonriendo al ver el gran peligro que sentía. Aún así Saeko empezó a blandir su katana para luego ambos chocaran entre sí y terminara en una horrible masacre. Mientras tanto en el lugar desconocido donde se encuentra el dueño del dron empezaba a mirar y escuchar las conversaciones que tenía este hombre. Ahora sabe que su aliada temporal podría descubrir su identidad si un momento sus términos neutrales se rompen, pero ya lo tiene solucionado porque ahora sabe lo que tiene que hacer. Termina sacando una pieza de ajedrez de un caballo, justo tenía el nombre de Saeko para ponerlo cerca de una pieza rey que es el dueño. Unos momentos termina sacando otra pieza de ajedrez que garantiza su seguridad en caso que su otra pieza de caballo termine en su contra, que resulta ser la torre, y lo pone frente al rey para protegerlo, similar como hacer un movimiento de ajedrez llamado enroque. Pero sintió que no era el momento, mientras escuchaba la pequeña información que había descargado en el celular y el acto de aquel hombre, terminó por ver la galería de sus fotos, vio una imagen de él y luego una foto de su esposa con su hija cerca de un Might Café que resulta ser dueños de ese lugar. Después de eso terminó por escuchar las conversaciones de chat por voz que había evitado que Saeko no lo escuchara porque tenía sus razones. Hola Osore-san, perdón por molestarte en tu trabajo, pero no vas a creer qué información anónima que recibí, dijo aquella voz que parece ser el líder de los manifestantes. Espero que sea bueno porque nadie escuchó nuestras demandas, respondió Osore, el mismo hombre que debería estar en este edificio pero al final desapareció. Esta vez es diferente, no vas a creer todo lo que vi en esta información y todo nuestro país debe saber la cruda verdad. Entonces reunirás a todos de nuevo, ¿verdad?, respondió Osore de mala gana. El dron siguió reproduciendo las siguientes conversaciones y ver que lo que escuchó fue el primer día que inició Apocalipsis Zombie. Osore-san, ¿estás ahí? Algo está pasando afuera, dijo el líder de los manifestantes que parece estaba conduciendo en su auto. Sí, no sé qué mierda está pasando, toda la gente se está volviendo loco y ahora estoy escondido en mi oficina. Osore respondía con miedo y se escuchaban gritos. Escucha, todos nos reuniremos en el puente, creo que ahora entiendo lo que está pasando y yo sabía que tenía razón. El dron siguió reproduciendo el siguiente día del apocalipsis para luego escuchar una conversación muy perturbadora. Osore-san, ¿dónde estás? Logramos reunirnos casi todos por el puente, pero esos bastardos de las autoridades, que dicen que lo tienen bajo control, no hacen más que frenarnos el paso y llevarnos a la muerte. No puedo, yo y algunos compañeros de trabajo pudimos tomar el control del edificio junto a otros guardias de seguridad, pero ¿qué ha pasado? No sé qué hacer, no sé qué decirle a mi familia si es que aún sigue con vida, dijo Osore con ganas de llorar. Cálmate, uno de los nuestros también se quedó ciudad de Tokonosu y él podría recogerte si lo contactamos. Esas cosas son contagiosas, ¿verdad? Sí. ¿Acaso tú? El dron siguió produciendo la última conversación en el tercer día del apocalipsis para luego quedarse sorprendido al ver que Osore hablaba solo. Hola, ¿estás ahí? Soy Osore, llevo un día más vivo y parece que no me he vuelto como ellos, eso no me haría la cura para esta enfermedad, ¿verdad?
He visto que cuando son mordido, muere para luego revivir como uno de ellos, pero yo sigo siendo yo, pero últimamente no siento sabor la comida que tenemos y no tiene sabor, además estoy olvidando cosas. No sé si llegas a escuchar esto, he comido mucho pero aún así tengo hambre, no sé qué me pasa pero sé que no me volverás a hablar nunca más, pero yo intenté matar a uno de mis compañeros de trabajo. Pero no me atreví a hacerlo, me encerré en mi oficina y sé que tarde o temprano los demás pensarán que soy como ellos, pero sé que no soy como ellos. Osoro a llorar horriblemente, empezó a vomitar horriblemente. Me duele mucho el estómago, he tenido pesadillas desde ayer. Osoro extrañamente empezaba a hacer ruidos extraños como golpes. No sé qué le pasa a mi brazo, pero me han salido algo horrible, y mi cara se está hinchando de tumores. Osoro estaba llorando y al mismo tiempo tosía. Está bien, no me digas nada, puedes irte a la mierda, juro que si te veo te mataré. Osoro gritó de odio y llorando, pero luego hizo un extraño ruido que sé, como si se estuviera atorando con algo que salía de su boca. Qué interesante dato. Así que al final no creo que seamos tan diferentes como ellos, dijo el dueño del dron después de escuchar toda la conversación y sacar una teoría suya para luego terminar por apagar su computadora. Fin del capítulo 8.